Paola Osejo, periodista, presenta este libro que se llama Periodismo Infográfico en el Perú. Y la carátula está con recortes de letras de imprenta. Me hace recordar cuando yo era jovencito y no había, pues, hola Paula, ¿cómo ¿Qué tal? Buenas noches, Chema. No había todas las cosas que hay ahora. Y entonces yo hacía titulares recortando. En el colegio estoy hablando, ¿eh? Claro. Recortando con tijera las letritas de las revistas. Bueno, y se formaba un poco a y se formaba un poco algo parecido a esto, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, el periodismo infográfico parte de una base y es que lo que no se puede ver de un solo golpe de vista no existe. Bueno, definitivamente ahora se manejan tantos recursos para explicar la información que la infografía está siendo una herramienta tan importante para los medios como estrategia comunicativa, porque definitivamente el manifiesto es mostrar lo que quieres contar, ¿no? Entonces nos valemos de muchos recursos gráficos para poder explicar una información de manera que el lector pueda profundizar en alguna información que de repente en un primer momento puede ser difícil de comprender y al llegar a la infografía encuentra de manera ágil y estructurada cómo entender esta información. ¿Cómo entender? ¿Cómo se hace, sin embargo, para no convertir a la noticia en una caricatura? No simplificarla, claro. No esquematizarla de manera tal que prácticamente le quitas todos los contextos, los ingredientes y las cosas, ¿no? No, definitivamente es que se trata de una labor compartida. Aquí no le estamos quitando peso al texto redactado, a la investigación del periodista, claro, sino respondiendo a las preguntas que de repente pueden funcionar mucho mejor de manera visual, ¿no? Claro. Y poder contar cómo sucedió un acontecimiento, para qué sirve, en fin, detalles que funcionan mucho más visualmente que contados en un texto periodístico. Fíjate, justamente el programa ha comenzado con una entrevista que le hacía yo a Monseñor Barreto, que está encabezando la campaña Salvemos el Mantaro. Y acá tenemos una infografía de qué se podría hacer con el Mantaro. Sí. Ve usted, está en la página 51 del libro. Sí, ese es un material del diario El Comercio. Esto salió en El Comercio, efectivamente, y ahí están todos los procesos que explican cómo se podría limpiar el Mantaro, ¿no? Eso es un poco lo que indica la... ¿Desde cuándo se está desarrollando tanto esto en el periodismo a nivel mundial? Bueno, ya en los 90, con la aparición de las herramientas tecnológicas, ¿no? El Macintosh, las máquinas Macintosh, sí, y los diferentes equipos informáticos, se inició. Definitivamente uno de los hitos de mercados lo trae el diario USA Today, ¿no? Porque presentó sus páginas a color y presentó gráficos atrevidos, gráficos que en un primer momento, no sé si recuerdas, trabajaron los mapas meteorológicos a toda página, ¿no? Eso definitivamente fue un boom, fue una manera diferente de contar, y muchos diarios copiaron esta tendencia y trataron de abordar mucho más lo que es la infografía, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto de arte y cuánto de técnica, cuánto de estadística y cuánto de decoración hay en esto? Bueno, lo que pasa es que hay una fusión, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en el proceso infográfico en algún momento se trabajan con herramientas artísticos, ¿no? Pero lo fundamental es contar la información. Entonces, no se trata de arte la infografía periodística, está ajena al arte, sino que más bien, de repente, por utilizar elementos estilísticos, se hace mucho más visual, mucho más impactante, atractivo, ¿no? A la vista, ¿no? Exacto, Esto, evidentemente, porque si no... Por eso se esfuerza a trabajar con un punto focal, con un tema primordial y el más destacado en una infografía que sea muy pegajoso. Porque si no es atractivo, si no es interesante, visualmente entretenido, divertido, etcétera, que resulta un esquema un poco... Claro. Pero lo inicial y lo básico es respetar la información que se quiere contar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una ilustración de cómo habría sido un accidente en la Panamericana Sur. Esto está en la página 63. Ahí lo tiene usted. Sí. Bueno, es lógicamente el golpe de vista es lo que va a mandar aquí, ¿no es cierto? Más que la explicación que yo pueda dar en el texto. Yo pertenezco a una época más escribal, como dicen algunos. En mis infografías eran las fotos, claro, ¿sabes? Claro. De alguna manera. Y entonces, de alguna manera, como que tenías que explicar un poco más por escrito las cosas. Sí.
Sí. Ser un poco más descriptivo, etcétera, etcétera. Bueno, cuando ¿No? Utilizar la crónica. Utilizar la crónica, ese tipo de cosas, ser un poco más... La infografía tenías que hacerla, pero más literaria, de alguna manera. Sí, definitivamente, ¿no? Claro. Un primer momento no tenía la estructura que ahora se maneja, ¿no? Mucho más pulida, mucho más limpia en el momento de contar la información, claro. Mucho más estructurada, porque ese primer momento estaba acompañado mucho de la idea ilustrativa de la infografía. Entonces había recargo de elementos y la información no se presentaba tan estructurada, y de repente sí, encontrabas alguna infografía que tenía demasiado texto, que no contaba la información tan infográficamente hablando. Entonces, sí, pues. Eso ha ido mejorando con el tiempo. Hoy día hay páginas completas que son una enorme infografía con algo de texto, digamos así. Sí. Es decir, el texto está... Esto es un tema estético también, ¿no? Porque es algo que es muy importante, que tenga una estética determinada de acuerdo a la estética del diario, si se trata de un diario, o de la revista, o de lo que sea, pero ya prácticamente es inconcebible que una página no esté diseñada dentro de un contexto infográfico, es decir, por lo menos con algún tipo de ilustración, etcétera, ¿no? Bueno, las infografías a las que se está refiriendo son las que funcionan como una nota en sí misma, ¿no? Cuentan sí, pues. Tantas aristas del tema que ya te dan todo el mapeo necesario que tienes que conocer al respecto, y justamente ese texto introductorio es un gorro que puede ser generado por el mismo infografista o por algún redactor, ¿no? Entonces, sí, gracias a Dios, es bueno que haya esta fusión, porque estamos mostrando un producto periodístico diverso, ¿no? No solo cuentas con el texto para generarte un marco de análisis, sino también en el infográfico para tomar una postura, para entender una crítica, para profundizar en un tema aún más. Entonces es una ventaja para el lector. El lector, cuando ve algo ilustrado, tiende a pensar que eso es la realidad llevada al papel. En otras palabras, el proceso que significa la interpretación de la realidad, un poco como que se le escape. Entonces yo también puedo abusar un poco de la ingenuidad del lector, claro, diciéndole, mira la ilustración. Y entonces, sí, pues está ilustrado, así ocurrió, así mataron a la persona tal, así ocurrió el crimen, etcétera, etcétera. Hay una tentación enorme ahí. Bueno, ahí lo que sucede y lo que debería suceder en realidad es que tras elaborar estas reconstrucciones se especifique, ¿no? Que es una reconstrucción, es según tal fuente, claro, ¿cierto? Eso es importante, para bueno, mantener siempre la credibilidad en el medio, que si es que de repente alguno de los detalles de esa fuente no fueron los ciertos, inmediatamente rebatirla y entregar otras propuestas gráficas que puedan superar ese problema. Porque sí, definitivamente tú mismo lo has comentado, ¿no? La prontitud del cierre y todo es tan rápido en medio que muchas veces pueden suceder obviamente esos peligros. La rapidez conspira contra eso lo sabemos todos, ¿no? A veces el tiempo para verificar las cosas... Pero por eso gran parte del tiempo de elaboración de un infográfico está abarcada por la investigación, por la documentación necesaria para justamente no tener estos traspiés, ¿no? Porque es muy importante mantener esa fidelidad del lector. ¿Cuánto cuesta una gran infografía? Por ejemplo, si tú eres un infografista y te piden que hagas una infografía que va a ilustrar toda una página de un diario importante, ¿cuánto puedes cobrar? Depende del medio al que se esté trabajando. Bueno, he podido trabajar infografías que aparecen en tamaño gigante y han sido de $600. $600. $500. Una página de un periódico. No, si estamos hablando de una página de un periódico, bueno, ahí el costo es diferente, ¿no? Más me estoy refiriendo a de repente alguna publicación privada que te solicite una gigantografía o algo por el estilo, ¿no? Más o menos los presupuestos fluctúan entre $300 y $600. Todo depende de también cuáles son los matices que maneja el infografista. Estás en un diario y llega la noticia de la enfermedad del presidente Chávez. Claro. Entonces te piden, por favor, ilústrale al público cómo es la enfermedad del presidente Chávez, hazte inmediatamente una infografía. Ha llegado un cable
el cable no es muy largo, diciendo que ha sido sometido a una nueva operación. Claro. Ilústramelo eso inmediatamente. Claro, pero ¿Qué dice? es que todo material médico es muy explotable, porque como estás viendo, estamos hablando de un material que tiene un misterio. Todo material que encierra un misterio puede ser explotado visualmente para contar un paso a paso, para desmenuzarlo de tal manera que se entiendan todas sus partes. Claro. Entonces sí, es rescatable. Por más que la nota de prensa diga 3 palabras, si ya te precisaron un tema puntual y una enfermedad puntual, tú puedes recurrir a diferentes fuentes acreditadas, definitivamente, para solucionar ese trabajo. Por ejemplo, son las 5 de la tarde. Sí. La edición va a cerrar a las 11 de la noche. Y entonces llega la noticia de que efectivamente había una operación y entonces te dicen, mañana quiero salir con la operación. Eso sucede. Y tú me tienes que hacer la operación. Tú me operas al presidente. Y entonces tienes que operarlo, pues. Bueno, eso sucede. Y tienes que especular un poquito. Claro, pero es que justamente... Porque no tienes el parte médico ahí a la mano, no sé si me dejo entender. Sí, claro que sí, no, definitivamente en algunos casos ha sucedido que el problema ha sido ese, ¿no? La presión del medio por buscar publicar y que no se cuenten con los elementos suficientes a nivel de información para contar algo. Entonces, lo que se prioriza ahí es la información totalmente acreditada y de repente buscar trabajarlo en un espacio menor, que no nos signifique contar tanto y de tanto que no sabemos, ¿cierto? No podemos correr esos riesgos. Sucede un poco a veces como con las noticias actuadas en la televisión. Vale decir, la televisión te pone, esto es una reconstrucción. Sí. Tiene que ponerlo. Tiene que ponerlo, obligatoriamente, para que no piensen que eso es un documental que estás viendo ahí. Pero a veces lo que ocurre es que haces una interpretación de los hechos, una escenificación de los hechos muy arbitraria, muy subjetiva. Que escapa de la realidad. Que en realidad es lo que te conviene a ti decir. Exacto. Ahí me interesa decir que la mató tal persona, no tal otra persona. Y entonces hago toda la reconstrucción. Eso sucede todo el tiempo y no solo en medios nacionales, a nivel mundial. A nivel mundial. Tras la muerte de Bin Laden se sostuvieron tantos gráficos que después hubo una crítica increíble. Claro, y así en atentados muy grandes ha sucedido esto, que los medios trastabillan, caen en contar de su imaginación. Claro. Y eso está muy mal, porque ya ahí ya no se está ejerciendo el periodismo, es cualquier cosa menos infografía periodística. Pues es literatura. Entonces, fantástica. Ahí sí el tamiz de un editor que cimente los postulados del periodismo para los fines del trabajo que se está realizando es totalmente necesario, y de cada quien como periodista, ¿no? Claro, porque estamos en esta era, estamos en la era visual, con todos los atractivos que esto tiene, todo tiene que ser visto, ¿no? Y pero a veces se cometen pues ese tipo de excesos. Bueno, el libro ya lo tienes en librerías, ¿ya está en librerías? Sí, está en la librería de la Universidad San Martín de Porres. La Universidad San Martín de Porres, cuya editorial lo ha publicado. Cuyo fondo editorial lo ha publicado. Sí, y en Crisol, pues muy bien, ahí lo tiene usted. Periodismo infográfico en el Perú, principios, prácticas y tendencias. Ahí está la carátula, ahí tiene usted la infografía de la carátula del libro. Muy bien, Paola, muchas gracias. Muchas gracias.